Shalom a todos. Hice este vídeo porque leyendo un comentario, yo trato de leer todos los comentarios que escriben en el canal, sobre todo para saber cuál es la necesidad de temas, que es lo que realmente me interesa, y si hay dudas, que me parece genial que haya dudas. Y de ahí sale la pregunta de esta persona por una duda que tiene. Esta persona es Balma Cadagua o algo así. Disculpe si no leo bien su nombre y apellido. Que esta persona tiene una certeza total, que es que tiene una duda, que esto está buenísimo. A mí se me ha preguntado varias veces y yo dudo en este canal, se me ha preguntado en los vivos, si yo dudo, y evidentemente yo vivo en una constante duda. Si no, no estaría estudiando constantemente. Y esto lo hago también a través de ustedes, que me permiten o estudiar o reestudiar cosas que estaban ahí. Entonces esto de la duda es perfecto, es perfecto. Es perfecto y ahora sí voy a la pregunta. La pregunta es sobre la esclavitud. Y dice así: por más que usted trate de interpretar la Torá, la esclavitud está permitida y regulada por su Dios, por mi Dios. Ese ente divino, inexistente como todos, dictó leyes claras y rotundas como no matar, no robar, no mentir, pero no dijo, no esclavizarás. Les recuerdo que según ustedes, su Dios, entre comillas, es omnipotente, omnisciente, omnipresente y sobre todo inmutable. Y no le afecta el contexto, según esta persona. ¿Ok? Aparentemente eh, es una provocación, pero es una duda. O sea, es una duda que esta persona tiene, si no, me diría directamente. Yo pienso esto y lo otro, y ya está. Pero no. Él duda, esta persona, con respecto a mi Dios, mi religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con muchísimo gusto, le responderé. No sé si va a estar contento con la respuesta, pero por lo menos le responderé lo más claro y directo que sé, que puedo. Y voy a empezar por el final. Cuando dice su Dios, es decir, mi Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y sobre todo inmutable, no le afecta el contexto. Por ahí voy a empezar. Es cierto que según la teología judía, Dios es inmutable, omnisciente, omnipresente, lo que significa que no cambia y no está limitado por el tiempo o el contexto. Sin embargo, cuando hablamos de las leyes de la Torá y su aplicación, debemos entender que estas leyes fueron dadas a un pueblo específico, en un tiempo y lugar concretos, con una cultura y una sociedad que eran particulares. Dios, en su infinita sabiduría, entregó la Torá en un contexto histórico específico, y parte del propósito de la Torá oral es interpretar y adaptar estas leyes a lo largo del tiempo, asegurando que sigan siendo relevantes y justas en cada generación. Esto no significa
que Dios se vea afectado por el contexto, sino que la forma en que los seres humanos debemos aplicar sus enseñanzas pueden variar según las circunstancias históricas y culturales. La inmutabilidad de Dios no implica que las leyes divinas sean estáticas y rígidas en su aplicación. La Torah es un texto vivo y su interpretación ha evolucionado bajo la guía de la Torah oral, que fue dada junto con la Torah escrita. A ver si nos entendemos. La Torah oral fue dada junto con la Torah escrita, precisamente para asegurar que las enseñanzas divinas pudieran ser aplicadas de manera adecuada en diferentes épocas y contextos. Claro, esta Torah oral que fue transmitida de generación en generación, no la tienen todos. No, 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 no. Por eso usted no la conoce, porque usted no la tiene. La tenemos nosotros. Este enfoque asegura que las leyes de la Torá, que son eternas en su sabiduría, se apliquen de manera justa y relevante en cualquier circunstancia histórica. Dios posee todas esas virtudes. Es inmutable, omnisciente, omnipotente. Nosotros, como seres humanos, somos limitados en nuestro conocimiento, en nuestra comprensión y nuestra capacidad de prever el futuro. Debido a estas limitaciones, es necesario que las leyes que recibimos sean interpretadas y en algunas cosas adaptadas a medida que la humanidad evoluciona y enfrenta nuevos desafíos. Aquí es donde entra en juego el famoso concepto del libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones, y con ello la responsabilidad de aplicar las enseñanzas de la Torá de manera que promuevan la justicia, la equidad y la dignidad. Siempre en cada generación. Las leyes de la Torá son perfectas y eternas, pero nuestra comprensión y aplicación de ellas puede requerir ajustes para reflejar la realidad y necesidades cambiantes de la sociedad. El libre albedrío nos permite no solo cumplir con los mandamientos, sino también interpretarlos y adaptarlos según las circunstancias, siempre bajo la guía de la Torah oral y la sabiduría de los rabinos. Esto no significa cambiar las leyes en su esencia, sino que aplicar los principios eternos de la Torá de manera continua, guiándonos hacia una vida ética y justa en un mundo en constante cambio. De esta manera, respetamos la inmutabilidad de Dios y al mismo tiempo reconocemos nuestra responsabilidad de hacer que sus enseñanzas sean aplicables en nuestra vida diaria. Bueno, volveremos sobre esto más adelante. Ahora bien, como rabino ortodoxo, es crucial abordar todo el tema con una comprensión profunda, tanto de la Torá como de su contexto histórico y cultural. La Torá, el texto sagrado del judaísmo, fue entregado al pueblo de Israel hace más de 3000 años en un mundo donde la esclavitud era una práctica común y también aceptada en prácticamente todas las sociedades. Sin embargo, es fundamental entender que la Torá no promueve la esclavitud, tal como la conocemos hoy en día, sino que regula una forma de servidumbre que en muchos aspectos se diferencia significativamente
de la forma de esclavitud opresiva que han existido en la historia moderna. En la Torá, la esclavitud o servidumbre es más bien una situación regulada, donde los siervos, especialmente los siervos hebreos, tienen derechos y protecciones legales. Por ejemplo, la Torá estipula que un siervo hebreo debe ser liberado después de 6 años de servicio. Esto figura en Éxodo 21:2. Y que durante su tiempo de servicio debe ser tratado con respeto y dignidad. Además, se prohíbe maltratar a los siervos, y si un amo causa daño físico a un siervo, éste debe ser liberado inmediatamente, y esto figura en Éxodo 21, 26, 27. Estas leyes fueron un avance significativo en un tiempo donde la esclavitud sin derechos era la norma. Acuérdense que estamos hablando 3000 años atrás. En cuanto a las circunstancias en las que se podía tomar una persona como siervo, la Torá permite estas prácticas en situaciones específicas y bajo condiciones muy particulares. Un ejemplo es cuando una persona no podía pagar una deuda. En este caso, la persona podía convertirse en siervo del acreedor para saldar la deuda. Este tipo de servidumbre no era permanente y, como ya mencioné antes, el siervo debía ser liberado después de 6 años. Otro caso es cuando una persona se encontraba en una situación de extrema pobreza y se vendía voluntariamente, vendía sus servicios para asegurar su sustento. En ambos casos, la Torá regula cuidadosamente la relación entre amo y siervo, enfatizando la protección del siervo y asegurando que no sea explotado. Es importante señalar que la Torá también establece que si un hombre se vendía como siervo debido a su incapacidad para pagar una deuda, su situación debía ser vista como temporal y no como una condición de por vida. Después de completar su servicio, el siervo debía ser tratado con dignidad y proveído para su integración en la sociedad. Además, la Torá permite que el siervo redima su libertad en cualquier momento si consigue los medios para pagar su deuda, lo cual subraya el objetivo de restaurar la libertad y la independencia. El hecho de que la Torá no prohíba directamente la esclavitud no significa que la prueba en el sentido que hoy entendemos por esclavitud. La Torá fue dada en un contexto en que la esclavitud era una realidad social que no podía ser abolida de inmediato sin causar un colapso social. En lugar de eso, la Torá regula esta práctica para asegurarse de que aquellos que estaban en condiciones de servidumbre fueran tratados con justicia y humanidad. Estas regulaciones buscaban limitar el poder de los amos y proteger la dignidad de los siervos, creando un marco de derecho que era desconocido en otras culturas de esa época. Además, la Torá introduce conceptos que a lo largo de la historia judía han servido como bases para el rechazo total de la esclavitud en tiempos modernos. El concepto de que todo ser humano está creado a imagen de Dios, Génesis 1:27, establece una base teológica para la dignidad y el valor intrínseco de cada persona. Esta idea, desarrollada a través de siglos de interpretación rabínica, ha llevado a una comprensión ética que rechaza cualquier forma de esclavitud o explotación. Aquí es donde la Torá oral juega un papel esencial. La Torá oral, transmitida de generación en generación, sirve para interpretar y explicar la Torá escrita, proporcionando el contexto necesario
para aplicar las leyes divinas a la realidad cambiante de cada época. La Torah oral, que fue codificada principalmente en el Talmud, ofrece interpretaciones, aclaraciones y expresiones de las leyes de la Torah escrita, garantizando que los principios eternos de la Torah sean comprendidos y aplicados correctamente. Claro, esto es el judaísmo. Si usted no quiere estar dentro de la religión judía, vaya usted. Si usted no quiere estar dentro de otra religión que no acepta estos principios, vaya usted. Yo le estoy hablando desde como rabino, desde una perspectiva de la religión judía. Esto es religión judía. Puede aceptarla o puede no aceptarla. Puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Pero lo que no puede es eliminarla. O sea, este concepto es la religión judía. Así se maneja la religión judía. No sé de otras religiones, no sé de otros sistemas de creencias, pero así se maneja la religión judía. Quiero que le quede claro esto. Esta visión se alinea, como dije, con una perspectiva judía rabínica, particularmente en el contexto del judaísmo ortodoxo y la interpretación tradicional de la Torá. A lo mejor otras visiones de otros sectores de judaísmo sea distinto. Yo me muevo bajo el concepto de la religión judía ortodoxa rabínica. Y así lo vemos nosotros. Aunque Dios es eterno, inmutable, omnisciente y omnipresente, la manera en que se revela a la humanidad y las leyes que entrega a través de la Torá tienen que ser comprendidas en su contexto histórico. Usted va a ver que en todos mis libros, sobre todo en los libros de los profetas y en los libros de Ketuvim, de los escritos, yo doy el contexto histórico, que es importantísimo. ¿Por qué lo doy? Para poder entender por qué se dice lo que se dice, en qué momento. Tenemos que comprender el contexto histórico. Yo sé que es un trabajo arduo. Es más fácil dedicarse a otro tipo de religión donde donde la ley la dicta alguien y lo que dice es ley y ya está. O se toma la Torá escrita como textual y ya está. Bueno, eso no es el judaísmo. Eso no es el judaísmo ortodoxo rabínico. Nosotros exploramos y seguimos explorando. Tratamos de entender todo, el todo, a través de estudiar lo que tenga que ver con lo que queremos saber. La Torá oral, según la tradición judía, fue dada simultáneamente con la Torá escrita. Usted puede creerlo o no, pero está escrito en la Torá escrita, que fue dada también la Torá oral. En el mismo momento, en el monte Sinaí, y su propósito es justamente interpretar y adaptar las enseñanzas eternas de la Torá a las realidades y desafíos específicos de cada época. La Torá oral
enseña que las leyes de la Torá deben ser estudiadas y aplicadas considerando el contexto en el que fueron dadas y que los sabios y rabinos tenemos la responsabilidad de interpretar estas leyes para que sigan siendo relevantes y aplicables en tiempos posteriores. Esto se conoce como el proceso de halajá, que es la ley judía en constante evolución, basada en la Torá, pero aplicada de manera que se ajuste a las circunstancias contemporáneas. Además, los comentarios rabínicos, como los de Rashi, Maimónides, Rambam y otros grandes sabios, han enfatizado de la inmutabilidad de Dios. Esto no implica una rigidez en la interpretación de la Torá. Por el contrario, la sabiduría de la Torá es tan profunda y multifacética, 70 caras, acordándose que cuando se dice 70, no significa el número 70, significa infinitos. O sea, es tan multifacética que puede y debe ser aplicada a las diferentes realidades históricas y culturales a lo largo del tiempo, bajo la guía de la Torá oral y del consenso rabínico. En resumen, esta perspectiva sobre la relación entre la eternidad de Dios y la adaptación de las leyes divinas a las circunstancias históricas es un concepto profundamente enraizado en la tradición judía rabínica y se basa en la comprensión de la Torá oral como una herramienta esencial para mantener la relevancia y la aplicabilidad de la Torá escrita en todas las épocas. Sobre los mandamientos fundamentales, como no matarás, no robarás, no mentirás, esto refleja principios universales que son aplicables en todo momento y todo lugar. Sin embargo, la Torá también reconoce las complejidades de la vida en sociedad y ofrece leyes que en su contexto original estaban destinadas a proteger a los más vulnerables y promover una sociedad más justa. La regulación de la servidumbre puede verse como parte de este esfuerzo para humanizar y moralizar las prácticas sociales de esa época. Con respecto a la omnipresencia, omnipotencia e inmutabilidad de Dios, es importante comprender que aunque Dios es eterno e inmutable, la forma en que se comunica con la humanidad y guía a las personas puede adaptarse a las circunstancias específicas de cada época. La Torá, aunque eterna en su relevancia y sabiduría, se dio en un momento histórico concreto y por lo tanto sus leyes deben ser interpretadas y aplicadas teniendo en cuenta el contexto en el que fueron entregados. Aquí nuevamente, la Torá oral proporciona las herramientas necesarias para interpretar y aplicar las enseñanzas de la Torá escrita, asegurando que se mantenga la relevancia y la aplicación en las situaciones de la vida moderna. Hoy en día, la esclavitud es rechazada rotundamente, tanto por el judaísmo como por la sociedad en general. Esto es coherente con los principios de justicia, dignidad y respeto por la vida humana en cuanto y que se encuentra en la Torá. A lo largo de los siglos, los rabinos han trabajado para interpretar y aplicar las leyes de la Torá de una manera que refleje estos valores fundamentales, adaptándose a los cambios sociales y promoviendo una ética que rechaza cualquier forma de opresión. De este modo, la tradición judía ha evolucionado, no en los principios fundamentales, que son eternos, sino en la forma en que se aplica
a las situaciones de la vida moderna, siempre buscando elevar el nivel moral y ético de la humanidad. Para concluir, te invito a considerar que las enseñanzas de la Torá, aunque entregadas en un contexto histórico particular, son eternas en su sabiduría y propósito. Dios, en su perfección, nos ha dado la Torá junto con la capacidad del libre albedrío, para que podamos aplicarlas con discernimiento y justicia a lo largo de los tiempos. Las leyes divinas no cambian en su esencia, pero nuestra comprensión de cómo vivir conforme a ellas debe evolucionar para enfrentar los desafíos y realidades de cada generación. Y te vuelvo a repetir, este es un concepto desde el judaísmo ortodoxo. Mi consejo, humildemente, es que al explorar estos temas te acerques a ellos con una mente abierta. No te cierres. Abre la mente, abre tu corazón y que esté dispuesto a entender la profundidad de la tradición judía. La Torá escrita y la Torá oral están diseñadas para guiarnos no solo en tiempos antiguos, sino también en nuestra vida contemporánea. Te incentivo a que busques siempre el conocimiento con humildad, como lo hiciste ahora. Y no dudes en acudir a fuentes confiables y sabios que puedan ayudarte a interpretar y aplicar estas enseñanzas en un mundo, aunque cambiante, que sigue siendo y que necesita, fundamentalmente, necesita de la luz de la Torah, pero de la buena luz, de la buena luz. Y espero que lo entiendas, el significado de la buena. Shalom, muchas gracias por la pregunta y los invito a todos a que pregunten, a que pregunten, a que pregunten. La duda es buena, la duda es buena, la duda es buena. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash El Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe
el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés, al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.